Hola, ¿qué tal? Bueno, en los próximos momentos me voy a dedicar a explicarles de forma muy general cómo se configura el software de ANSYS para poder observar las consecuencias o sí, el comportamiento del fluido cuando es calentado por una carga térmica solar, como por ejemplo el que se está viendo ahorita en la imagen. El objetivo de esta simulación era conocer cuál es el flujo que pasa a través de las ventanas dentro de este objeto, que es de hecho una malla, bueno, es una zona de elementos sólidos y bueno, por aquí tiene dos entradas de aire y lo que se espera es que haya un flujo neto de entrada y salida por este objeto. Claro, esto es una simulación que se hizo a gran escala para poder capturar ese fenómeno, porque la otra opción era simplemente hacer la simulación del dominio interno del objeto, crear sus entradas, salidas y las condiciones de frontera del ambiente. El problema es que no tenemos mucho conocimiento acerca de cuál es el ambiente alrededor de este objeto, ni ni características como por ejemplo qué temperatura exterior había o qué velocidad o bueno, uno de los más importantes sería qué coeficiente de transferencia de calor había en cada cara. Entonces, para evitar ese problema y otros que pueden surgir, como por ejemplo, bueno, trabajar con presiones de entrada, esto es una forma para poder resolver ese problema. Ahora bien, este resultado al final, este ejercicio, ayuda también a observar cuáles son los ejes, cómo se comportan los distintos muros cuando se agrega un shell. Estos, o por ejemplo, cómo se comporta cuando tienes un dominio sólido y uno fluido. Y cómo acoplar los modelos de Solar Ray Tracing y DOE a estos modelos. Al final, el resultado pues fue bastante... Bueno, todavía no converge, pero eh, al final el comportamiento del flujo y la variable de interés que les comento que era el flujo másico de entrada, sí se puede calcular y pues a primer vistazo una primera idea es que sí tiene sentido lo que se está mostrando. Entonces, a continuación se les va a mostrar cómo se configura el software y una pequeña introducción a la teoría detrás de esto. Claro, esa es la invitación de que no se queden solamente con lo que se les muestra, sino que también revisen los videos, el material que se les sugiere y ya. Bueno, esta sección entonces les voy a platicar un poco acerca de el modelo y un poco de la teoría matemática, pero solamente para algunos aspectos muy generales de como la configuración. En su lugar, para que ustedes puedan entender mejor la teoría detrás de todo lo que ANSYS está resolviendo y cómo resuelve este problema, pues yo recomiendo que vean los videos que aparecen en la pantalla, así como que leer estas secciones de la teoría bueno, de la teoría que aparece en las guías que ANSYS oferta de forma gratuita en sus páginas. Bueno, ahora les quiero más o menos mostrar cuál es el comportamiento, la fórmula que rige el comportamiento de la radiación cuando se hace el análisis de radiación en ANSYS. Esta es la ecuación de transporte de la radiación de la energía bueno, la que usa ANSYS. Y lo que especifica es qué tanto cambia un flujo de radiación en una dirección en un punto. Es decir, en cada punto del volumen que conforma el dominio, sí va a importar en qué dirección estamos midiendo la radiación. Y esto se debe a la misma naturaleza de la radiación cuando pasa por un fluido. A medida de que va avanzando, cierta cantidad de energía se va a dispersar y se va a absorber por el fluido, bueno, por la partícula del fluido, y bueno, como va a absorber el fluido, pues va a estar emitiendo eh, a- al medio ambiente. Y eso se puede considerar una pérdida, como está en la flecha roja. Ahora, esto también sucede con las partículas que están aledañas a este punto. Por lo tanto, al final, las demás partículas van a estar reemitiendo cierta cantidad de su energía del radio que está incidiendo sobre ellas y se las van a alinear a la dirección del punto que estamos analizando, que serían entonces ganancias y serían los términos que están en la parte derecha de la ecuación. Ahora, esta ecuación no solamente describe cuáles son las pérdidas y ganancias de la radiación en una cierta dirección,
sino que también deje en evidencia cuáles son los parámetros que hay que configurar del software. Porque sucede que esos parámetros que están marcados en las flechas solamente se pueden editar cuando se activa el método de radiación. Antes de eso, pues no van a aparecer. Entonces, esas son las cuestiones que hay que considerar y que hay que investigar cuando se hacen estos análisis. Ahora, los factores de absorción y de dispersión, esa suma como tal se llama el optical thickness, es un parámetro que nos indica qué tan fácil o difícil la luz puede atravesar un cierto medio. Y bueno, no solamente se puede especificar para gases, sino también para sólidos, sobre todo para los sólidos que son o van a ser considerados como transparentes. Bien, el siguiente punto a tratar será las fórmulas y los parámetros que van a regir el comportamiento de las paredes con respecto a la radiación. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que una cosa es la radiación como tal, modelarla, y otra cosa es la radiación solar. Cuando aplicamos la radiación, todos los objetos participan dentro del dominio. Por ejemplo, si tenemos paredes, las va a considerar, o si tenemos objetos que son semitransparentes también. Pero cuando se trata de la cuestión solar, nosotros tenemos que especificar al programa si van a participar o no. En caso de que no participen, no importa si son opacos o transparentes, la radiación va a atravesar, bueno, la radiación proveniente del sol la va a atravesar esas paredes y va básicamente a ignorar la radiación solar, lo cual puede resultar en un desbalance de energía y pues obviamente eso bueno, generaría situaciones irreales. Ahora, hablando de las configuraciones de las paredes, vamos a hacer una clasificación de tres tipos de paredes. Una son las paredes opacas, como la que se muestra ahorita, y que se rige por esas ecuaciones que ahorita les menciono que son. Y también tenemos las ecuaciones, bueno, el comportamiento de una pared interior que es semitransparente y también exterior, pero de esto hablaré en un momento más. Ahora, volviendo a la parte de un muro opaco, este muro opaco puede ser un shell conduction o puede ser también completamente mallado o puede no tener ninguna de las dos. De hecho, esos temas los discute bien las guías de usuario y también los videos que les mencioné hace ratito. Pero bueno, en general se comportaría como uno se esperaría de un material real. Una parte de la energía que es incidida sobre un punto se va a reflejar de forma especular, como si fuese un espejo, y otra tanta se va a reflejar de forma difusa. Y una parte también va a ser absorbida y va a calentar el muro, lo cual a su vez va a producir que emita radiación de forma difusa. Y bueno, para poder captar esas propiedades hay que especificar al material sólido que van a ser dos condiciones distintas. Van a ser el índice de fricción, que es la letra n en las ecuaciones y que representa la fracción de la velocidad a través del medio con respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Y también la letra Fd, que representa la fracción del total de la energía reflejada, pero que se transmite por forma difusa. De hecho, las relaciones entre Fd y la de Fs, que es la reflexión especular, y toda la que es 1 menos la emisividad, bueno, tiene que ver con cómo se relacionan las propiedades de los materiales con respecto a la radiación. Ahora, por otro lado, tenemos el comportamiento de los muros que son semitransparentes. Y aquí hay dos distinciones importantes. Uno van a ser los muros que son semitransparentes interiores y otros que son muros semitransparentes pero exteriores. Esto hace referencia a la ubicación de estas interfaces o paredes. Por ejemplo, la parte de los muros semitransparentes externos pues se puede pensar como los muros que son exteriores al dominio. Entonces, en el ejemplo que estamos resolviendo, esta condición se aplica en esta parte de aquí. Estos. Ahora, los otros muros
que son semitransparentes interiores, podrían bien referirse a ventanas internas dentro del dominio. Por ejemplo, y en lugar de que esto sea completamente abierto, por ejemplo, estas aberturas que hay en este sólido, puede ser que haya una ventana. Entonces ahí la pared ya sería interior, semitransparente interior. Y el comportamiento pues es muy similar y va a ser muy similar bueno, y el comportamiento va a ser muy similar al material real. Una parte de ella se va a, bueno, parte va a pasar de un medio a otro medio y va a haber condiciones en las que una parte se va a reflejar de forma especular, de forma difusa, una parte se va a transmitir y una parte se va a transmitir de forma especular y otra parte se va a transmitir de forma difusa, pero no absorbe, no absorbe. Y en el otro caso, en el otro aspecto, va a ser aproximadamente lo mismo. En caso de que queramos considerar la forma de radiación, nosotros tendríamos que mallar bueno, esa porción de la ventana sólida. Bueno, tendremos que mallar sólidamente esas mallas, aunque eso podría estar en contradicción contra el modelo de radiación solar, porque lo que indica el software es que el modelo de radiación, bueno, la radiación va a entrar por todas aquellas paredes que participan primero en la radiación y que son semitransparentes o que son entradas y salidas. Y bueno, en este momento le hago hincapié en que, de hecho, recomendaría que leyeran las guías de usuario de ANSYS, porque ella especifica cuáles son las restricciones que hay para los muros de radiación. Con esto, entonces, sería el final de la parte teórica, un poco, y voy a proceder a continuar con la parte del software y su configuración. Ahora, de vuelta al software, les voy a mostrar cuáles son las configuraciones que hice para poder obtener este comportamiento del fluido con sus velocidades y temperaturas. Primero, en la parte general se usó un solver basado en la presión y se hizo de forma estacionaria, activando la gravedad. Creo que lo más importante aquí para mencionar es el efecto de la gravedad, porque si no lo hubiera activado, entonces hubiera tenido un campo de flujo completamente distinto al que se tiene aquí y bueno, no sería real, no sería lo que estoy buscando. El siguiente punto serán las condiciones de operación. Ahora, aquí es recomendable que hayan visto mejor el video porque explica cuál es la utilidad de todas estas, pero en sí creo que el más importante sería la operación de, bueno, estos dos temas, que es el los parámetros de Boussinesq y la condición de densidad de operación. Estos dos parámetros tienen que ver con la forma en la que la densidad dentro del dominio van a cambiar. Porque realmente bueno, el gas, la ley de gases ideales considera el cambio de presión y el cambio de temperatura para cambiar la densidad. Pero como aquí no estamos considerando los efectos de la compresividad por presión, que solamente se verían si el número de Mach es mayor a 0.1, entonces lo único que va a motivar ese cambio de densidad pues va a ser la temperatura. Y si se ocupa, sería la temperatura. Sería la temperatura. Bueno, sí, sería la temperatura. La condición de densidad, pero la densidad, la condición de densidad sería basada en la densidad, así que no tendría que ver nada que ver con la densidad el tema de basado en la densidad. Son formas de resolver el software, pero no hay ninguna ventaja de hacer esto, más allá de la operación de densidad, que lo único que evitaría serían evitar problemas de convergencia. Serían facilitar los problemas de convergencia. Pues bien, sería el factor de convergencia. Después estaría la parte de viscos. La parte de viscos, aquí va a depender mucho del número de Rayleigh, porque es el que indica si bueno, si un flujo que tiene es convectivo, si va a ser laminar o si va a ser turbulento.
Aquí yo no hice ningún cálculo, de hecho usé laminar por simplicidad y para hacer más rápido la simulación, aunque hay que considerar ese número para poder escoger el adecuado. Por otro lado, la parte de radiación es una de las más importantes, ya que aquí puedo configurar el modelo de radiación que voy a ocupar y acoplar el módulo solar. Empezando por la parte del modelo que tiene que ver con el Discrete Ordinates, aquí está la parte que les decía que es la discretización del dominio o de cada uno de los octantes en cada uno de los nodos, bueno, en cada uno de los sectores de las celdas. También aquí está la parte de un no-gray model, que lo que indica es, va a asignar distintos valores a las propiedades de los materiales involucrados dentro del dominio para distintos rangos de longitudes de onda de la rotación. Si lo dejamos como cero, es como si el cuerpo fuese un cuerpo gris, y, pero si un cuerpo gris sería más rápido de simular, pero no se estaría captando todos los comportamientos eh, no se estaría captando todo un comportamiento real, ¿no? Esto también se hace por simplicidad. Muchos se que se simplificó el modelo para que corriera de forma rápida y ya. La iteración por parámetros tiene que ver con la forma en la que ANSYS va a calcular esto. O sea, me refiero a que como se tiene que calcular demasiadas ecuaciones extras, si hacemos que cada iteración se calcule, pues va a ser muy tardado. Entonces, lo que hace ANSYS es primero calcular 5 de fluido, después una de radiación, 5 de fluido, una de radiación, para facilitar y optimizar el tiempo de simulación. Ahora, la parte de radiación solar, aquí tenemos que considerar de dónde van a venir los rayos del sol. Los rayos del sol solamente van a atravesar los muros transparentes que participen en la radiación, si no van a hacerse como si fuesen opacos y pues, no dejarán de participar. Y cuando me refiero a participar, me refiero a que no va a transmitir, emitir ni transmitir radiación. Por otro lado, tenemos la calculadora solar que nos permite calcular la dirección incidente del Sol y su intensidad difusa y directa. Aquí creo que una de las cosas más importantes es orientar exactamente el dominio con la orientación norte-este, porque si no lo hacemos, pues vamos a obtener que el Sol va a aparecer en un lado equivocado, erróneo, y por ejemplo, si hacemos un análisis de sombreado, podemos obtener resultados que no son los que corresponden a nuestro modelo. Ahora, el siguiente paso serían los materiales, así que voy a empezar con la parte del aire. Aquí, aparte de las propiedades nuevas que me genera activar el modo de radiación, una de las cosas más importantes sería cómo yo considero la densidad. En este caso yo opté por usar la versión incompresible de la fórmula del gas ideal, porque las diferencias de temperatura son mayores a 15 grados, lo cual no es recomendable para cuando se use Business. Y bueno, dejé los coeficientes de absorción y de esparcimiento como cero porque el tamaño del dominio es muy poco, pero si por ejemplo hubiera considerado una simulación atmosférica pues, de varios cientos de metros, entonces sí importaría. Aquí es menos de medio metro, por lo tanto dejarlo como cero, ponerle un valor, no va a influir demasiado en los resultados finales. Ahora, por el lado de los metales, aquí hay una consideración y es que no todas las propiedades de radiación que especifiquemos se vayan a ocupar. Por ejemplo, aquí en el aluminio me aparecen algunas funciones como de absorción o de scattering, pero eso solamente se podrían usar cuando el material se especifique como transparente. Como opaco, entonces el scattering no tiene ningún significado, ningún valor, por lo tanto, pues dejarlo como cero está bien. Pero a diferencia del aluminio, por ejemplo, el vidrio sí importaría cuál es su valor de scattering, que lo dejé con valores que obtuve de internet. Eh, ya. Lo siguiente pues ya sería colocar las condiciones de frontera y algunas condiciones de los materiales a las zonas de las celdas. Empezando con la de la sólido, que es el que tiene algo más interesante, es la parte de colocarle si va a participar en la radiación. En este momento yo lo dejé en blanco, pero en realidad sí debería de participar en la radiación, aunque eso lo hice desde la parte de las paredes.
No estoy seguro si lo que hice está bien o mal, de hecho ahí tendría todavía que justificarlo y ver cuál sería la diferencia, pero al final los resultados me dieron algo favorable, algo con sentido y lo dejé como tal. Ahora sí, en la parte de las condiciones de frontera, es un poco más interesante porque apliqué condiciones de share conduction y aparte coloqué un flujo másico de cero en algunas partes. Por ejemplo, ahí dice cuánto es el heat flux total en el suelo. Lo dejé como cero, lo cual lo hace diabático y por lo tanto experimentará temperaturas muy altas. Aparte apliqué estas condiciones que son propias del modelo de sol, bueno, el modelo de carga solar, por lo tanto yo les recomendaría que checaran qué son, aunque creo que se pueden dar una idea, ¿no? Que ahí vieron infrarrojo, visible, índices de refracción para cada una de las dos bandas. Ahora, otra cosa que coloqué fueron las etiquetas a las distintas carpetas, bueno, a las distintas caras del cubo. Ahora aquí una cosa que es importante mencionar es que estas condiciones que se le colocan a cada una de las caras del sólido se les tiene que aplicar también a las caras de su sombra, porque por default no los tiene y si queremos que haya un intercambio de información entre las celdas sólidas y las celdas del fluido, es necesario acoplarlas. Y eso solamente se puede hacer a través bueno, de una forma manual. O podemos usar la opción de copiar y que aparece en esta caja de diálogo y, y podríamos hacerlo de esta manera. Lo siguiente, pues, ya vendría siendo el solucionador que, como estoy resolviendo la parte de convección natural, pues me voy a un simple y todo de primer grado para evitar problemas de convergencia. Y la sobrelajación, pues, fue bastante. Tuve que reducirlos porque, si se dan cuenta, pues empezaba a oscilar la respuesta, lo cual considero que es normal porque, pues, el problema no es tan bueno, va a generar demasiadas inestabilidades por el mismo comportamiento del fluido, porque es una convección natural. Va a haber unas turbulencias y tal vez tenga que ver con la condición del modelo de turbulencia que elegí, ¿no? Pero ya es propio del sistema. Estos ya son casos de control que por el momento no lo voy a mencionar, pero que esto es para que se den una idea de cómo fue evolucionando la respuesta a lo largo de todo el periodo de simulación. Otro asunto sería una técnica que es para acoplarlo más rápido las respuestas, es apagar y prender las ecuaciones a resolver. Y bueno, ya son técnicas de simulación, pero bueno, al final lo único que importa son los resultados y el proceso por el cual se hizo. Una cosa más serían algunas definiciones que usé, bueno, las definiciones que usé como monitores para medir la variabilidad de las respuestas y medir su convergencia. Usé el promedio de la temperatura del suelo, pero también usé un promedio de velocidad de una línea. O sea, indiqué al software que quiero una línea y sobre esa línea integré, ahí está, esa es esa blanca, integré la velocidad sobre esa línea y saqué su promedio. Eh, Como habrán visto en la imagen del gráfico, esa velocidad sí cambió bastante, pero como les digo, eso ya es cuestiones por el tipo de problema que estoy resolviendo, ¿no? Porque usualmente los problemas que involucran convección natural no llegan a converger de forma tan rápida y de hecho tendría que proceder a hacer una simulación transitoria. Ahí están un poco más claro dónde se ubica la línea y qué es lo que estoy haciendo su promedio, ¿no? Su promedio de magnitud. Por último, solamente me faltaría mostrarles cuáles serían los efectos que tiene cambiar las condiciones de frontera térmicas de los muros. Hablo de los muros, no del suelo ni del techo de cristal. En la figura de la derecha fue la primera simulación que hice y había colocado un coeficiente de transferencia de calor igual a cero, lo cual hace las veces de un muro que es adiabático. Por lo tanto, las temperaturas de esa pared son mayores. Y en el caso de la izquierda, esas temperaturas, bueno, sí hay un
un coeficiente de transferencia de calor de 22 watts por metro cuadrado o algo parecido. Pero el objeto, bueno, el resultado fue que se tienen resultados, temperaturas menores en las paredes, lo cual sí sucede en la realidad. Entonces, es una cuestión de saber conocer tu problema y poder modelar cambiar estos valores, pero siempre bajo una justificación, ya sea porque conoces la fórmula o has tomado datos o, o tú ya tienes una intuición de cuál es el coeficiente de transferencia de calor o las condiciones que rodean tu dominio. Ya con esto, pues entonces sería todo. Espero que hayan comprendido un poco el flujo de trabajo de la radiación, de la carga térmica solar y pues esto es muy poco. Realmente todavía se puede hablar a mayor profundidad de todos los temas e implicaciones que tiene el dominio, pero con esto espero que puedan iniciarse y tener una idea más clara acerca de qué es lo que se hace para poder simular el sol.